Porque es importante conocer temas de interés. A partir de estos, compartimos la entrevista del día. La entrevista del día. Las 6:39 y a esta hora vamos a compartir nuestro primer espacio de entrevista. Para esta ocasión, vía virtual, nos acompaña el ingeniero Javier Lomas, quien es asesor y consultor financiero para todos estos aspectos importantes que debemos conocer en el aspecto económico. Y por supuesto, nosotros siempre queremos darles a conocer la importancia de tener una economía sustentable, sobre todo de cómo generar este tema económico, el manejo de nuestros ingresos económicos. Y a propósito de iniciar un 2023, siempre es importante unos tips para considerar aquello. Vamos a saludar entonces al ingeniero Javier Lomas. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Diana. Buenos días a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Y bueno, es justamente lo que uno busca, ¿no? Y muy bien la iniciativa que ustedes han tenido de poder iniciar el año con, como usted dice, ¿no? Con ciertos consejitos o con ciertos tips que de pronto a veces en todos los años nos lo decimos, pero muy pocos tomamos acción en muchas ocasiones, ¿no? Pero está bien que empecemos de esta manera, de paso igual deseándoles a todas las personas que nos miran, que nos escuchan y a usted también, a todo su equipo, mucha prosperidad y abundancia en este 2023 de Anita y a las órdenes siempre. Muchas gracias, Javiercito. Efectivamente, este 2023 es un nuevo reto porque a medida de que se va incrementando, algo irónico también, ¿no? El salario básico, pero si la canasta sigue subiendo, el costo de las necesidades sigue subiendo, ¿cómo debemos manejar nuestros recursos, Javiercito? Bueno, es importante aquí tomar una cosa, ¿no? Si bien es cierto, o sea, en un aspecto, digamos, macroeconómico, bueno, se habla y se ha demostrado, ¿no? Que el Ecuador tiene una de las menores inflaciones de toda la región, digamos. Inclusive, la inflación del Ecuador es mucho menos que la inflación del gran imperio que le dicen, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces, esto significa que los precios, si bien es cierto que han subido, pero no han subido de una manera tan alta como pasa con otros países. Esto de una u otra manera no es tan perjudicial, digamos, para nuestra economía macro. Sin embargo, en nuestra economía pequeña, en las pequeñas, en la economía familiar, como que no se nota eso mucho, ¿no? Y eso se tiene que ver reflejado, pues, en una correcta administración de nuestros ingresos y de nuestros recursos que llegan a las manos durante todo el año. Por eso yo quisiera enfatizar en 5 puntos nada más, 5 puntos que quiero que ustedes, como personas que me están escuchando y que me están viendo, tomen en cuenta para empezar este año 2023. Si me permite, voy a decirlos muy rápidamente. Claro, el primer objetivo o el primer aspecto que yo quiero que se tome en cuenta es que tenemos que definir objetivos y metas financieras, ¿no? Como toda empresa, nuestra economía familiar es súper importante. ¿Por qué? Porque inclusive yo he tenido la oportunidad de asesorar a instituciones financieras cooperativas en el norte del país y creo que a nivel general uno de los principales problemas de la morosidad, por ejemplo, en las instituciones es el mal manejo de las finanzas familiares. Inclusive ha causado separaciones, divorcios e incluso estos inconvenientes a nivel familiar por una mala administración económica, ¿no? Entonces, lo que primerito debemos hacer, creo yo, es empezar poniéndonos objetivos y metas económicas, es decir, quiero planificar, este año me quiero ir de viaje, este año quiero cambiar los muebles de mi casa, este año quiero empezar a estudiar una nueva carrera, quiero cambiar de vehículo, quiero mejorar mi salud, hacerme un tratamiento, lo que quiera que fuera que tengan ustedes como objetivo, ponerlo sobre la mesa y escribirlo. Se dice que es mucho más perceptible para el cerebro del ser humano, no solamente que quede en la cabeza las cosas, sino que se las escriba, y se les escriba de una manera detallada y específica. Es decir, si este año, como decimos todos los años, no quiero bajar de peso, es la típica que decimos en enero, pero tenemos que decir cuántas libras quiero bajar, con qué herramientas voy a valerme para bajar, qué es lo que voy a hacer, hasta qué mes
tengo que hacer las cosas, qué debo hacer paso a paso. Si es que mi cerebro no está clarito en estas cosas, no va a poder realizarlo y simplemente lo va a tomar de una manera muy esporádica, ¿no? Así es que de la misma manera yo les sugiero a ustedes que se pongan metas y objetivos totalmente claros. Lo que se habla en administración, objetivos SMART, es decir, que sean medibles, cuantificables, específicos y que se puedan ver los resultados en un tiempo específico y definido, ¿sí? Otro aspecto importante es vamos reduciendo nuestras deudas. El mes de noviembre y diciembre siempre fueron meses un poquito más propensos, digamos, a que la gente y a que nosotros nos endeudemos. Obviamente, las casas comerciales, los locales hacen su tarea, ¿no es cierto? Nos conquistan, digamos, ¿no es cierto? A través de ofertas muy atractivas, que el 2x1, que el 50% de descuento, que pagues solo una parte y después comience a pagar desde marzo, abril o mayo del próximo año. O sea, hay ofertas muy interesantes y que obviamente es bueno aprovecharlas cuando son, obviamente, muy apetecidas, digamos, ¿no? Pero si es que nosotros estamos empezando un nuevo año, si tenemos la posibilidad de comenzar a salir de esas pequeñas deudas, esas pequeñas situaciones financieras que yo hice, sería muy interesante y muy importante que lo hagamos, ¿sí? Primero porque alivianar nuestro flujo mensual de ingresos y gastos, y segundo por el buen récord crediticio que se dice que se nos va a generar al anticiparnos en pagar deudas pequeñas. Eso nos genera un muy buen puntaje, ya digámoslo así, por ejemplo en los burós de información crediticia, que son los que muchas instituciones financieras cuando dan un crédito toman en cuenta para poder decir si somos buenos o malos pagadores, ¿sí? Otro aspecto importante, como yo les decía, tener un presupuesto familiar. Este aspecto realmente a veces no lo tomamos muy en serio, pero créanme que las empresas, las familias lo hacen, las familias también debemos hacerlo. Tener un presupuesto familiar de ingresos y gastos. De esta manera yo puedo tener una proyección hasta dónde yo puedo manejarme en cuanto a mis gastos, ¿sí? Y también qué es lo que yo puedo generar o a dónde me voy a proyectar en cuanto a mis ingresos. En el asunto de las personas que tienen un sueldo, una relación de dependencia, digamos que este aspecto es más manejable desde el punto de vista de los gastos, ¿no? ¿Por qué? Porque los ingresos van a ser, digamos, fijos, ¿no? Vamos a tener un techo de X cantidad de dinero mensual, pero desde los gastos ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo e ir ajustando, ¿no? En cambio, las personas que tenemos relación independiente, que somos, no tenemos un sueldo fijo, aquí tenemos que manejarnos de las dos maneras, es un juego de doble vía. Manejarnos pronto, si tengo un gasto X, yo tengo que proyectarme a buscar las maneras, las estrategias para poder proyectarme a unos ingresos X también. Entonces, esta parte es muy importante que la tomemos en cuenta y vayamos evaluando, capaz que semana a semana o cada 15 días o mes a mes, e ir evaluando, ¿no? Y finalmente creo yo que debemos de tener, guardar un poquito de lo que nosotros tenemos, es decir, manejarnos como un presupuesto de tal manera de esta famosa fórmula del 50-30-20, ¿no? Que es muy conocida en educación financiera. 50% para gastos generales, 30% para gastos fijos del hogar y el 20% destinarlo a un fondo de ahorro específico. De pronto en todos los meses no tendremos la posibilidad de poner un 20%, pero nunca nos olvidemos que así como pagamos la luz, el agua, el teléfono, las tarjetas de crédito, la educación de nuestros hijos, debemos considerar un rubro para el ahorro, así sea $10, así sea $5, así sea $20, lo que ustedes consideren, pero si ustedes ya tienen como una meta en la cabeza, poner un rubro más para el ahorro, créanme que es muy importante, porque a todos, absolutamente a todos los seres humanos, siempre se nos presentarán algunas eventualidades, sean de salud o sea de algún compromiso que se tenga, y tendremos ahí sí un fondo de emergencia para poder utilizarlo. Y finalmente, el asunto de reducir los gastos innecesarios, ¿no? Ustedes saben, somos muy propensos, ¿no? Los seres humanos somos muy propensos a coger ofertas, a veces no sabemos ni por qué compramos, ¿no? Este es un fenómeno muy importante que se da en ventas. Nosotros no sabemos ni por qué compramos las cosas, y eso es verdad. Nuestro cerebro está programado de tal manera que lo único que quiere es sobrevivir. Si es que para sobrevivir yo tengo que comprarme una máquina de hacer ejercicios de $800, pues yo la compro, no me importa absolutamente nada. Y cuando ya estamos en el 5, 6, 7 meses de uso, pues ahí la tenemos para colgar la ropa en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, ese tipo de gastos, los denominados gastos hormigas, que también son importantísimos que los identifiquemos,
Esos son los que tenemos que controlar, tenemos que manejar eso. Por ejemplo, me voy los días al trabajo y me gasto en un parqueadero, por ejemplo, o me voy a algún lugar a comprar pudiendo haberme ido a pie, yo me voy en mi carro y tengo que pagarle 20, 30, 25, 50 centavos a la persona que nos da cuidando los vehículos, por ejemplo, y si eso hago todos los días, sumamos esos valores y fíjense lo que pasa, ¿no? Las famosas membresías a revistas, las suscripciones a algunos planes específicos que de pronto ya se los tiene puestos ahí. Evaluemos si es que realmente estamos utilizando esas membresías, esos pagos de pronto de mucha gente ya no está utilizando, por ejemplo, la televisión por cable, están dedicándose solamente a los streamings, a las plataformas de streaming. Vean y analicen en familia cuánto tiempo estamos destinando a esos gastos pequeños y tratemos de irlos cortando, lo que se dice los gastos innecesarios o los gastos hormiga. Yo creo que con estos 5 aspectos nosotros vamos a poder establecer y estructurar unas finanzas sostenidas y unas finanzas saludables que nos van a permitir tener una mejor calidad de vida para nuestra familia, porque créanme que esto también nos ocasiona muchos inconvenientes y mucho estrés. Sumamente importante, mi estimado Javiercito, estos tips de recordar a nuestra querida audiencia de la 105.7 y en la transmisión en vivo y en directo que lo hacemos desde nuestra página. Dayana Ortiz, nos acompaña el ingeniero Javier Lomas, quien es asesor y consultor financiero. ¿Cómo manejar nuestro presupuesto en este 2023? Y obviamente para muchas personas será justamente esto un propósito de cómo poder ahorrar, Javiercito, porque como usted manifestaba, existimos los compradores compulsivos, pero ¿cómo controlar esta situación? Aquí, Dayanita, es muy importante. Todo parte de nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro es el que maneja todas nuestras emociones. Nuestros pensamientos son los que están ahí presentes. Nosotros tenemos en cada día alrededor de 75,000 pensamientos que están pasando todos los días por nuestra mente, ¿sí? Todos los pensamientos se reflejan en emociones, las emociones se reflejan en lenguaje y el lenguaje se refleja en acciones. Entonces, si yo tengo un pensamiento, por ejemplo, de que quiero ser una persona saludable, por ejemplo, y me digo, quiero ser una persona saludable, viene un estímulo de parte del exterior y dice, bueno, yo le voy a dar esta crema que en 7 días usted va a bajar 20 libras y que está en oferta y que lo que vale 100 hoy vale 50 y lo que sea. Entonces, ese estímulo es el que nuestro cerebro es más que suficiente para que nuestro cerebro comience directamente a interesarse en comprar algo, ¿no? Entonces, acá tenemos que ser muy analíticos. Nosotros tenemos que entender cómo funciona nuestra mente. Como yo le digo, el 85% de nuestras decisiones son inconscientes. No sabemos por qué compramos las cosas. Y cuando nosotros después les preguntamos por qué lo compraste, a veces nos quedamos, ¿y por qué compré esto? No sé, no me acuerdo. Y es algo normal porque nuestro cerebro funciona así. Lo que tenemos que tratar es evitar controlar un poquito esas creencias que tenemos y esos pensamientos que ingresan a nuestra mente, que siempre van a estar ahí, pero tenemos que ser muy, muy objetivos en la parte de utilizar tal vez ese 15% de nuestro cerebro consciente para saber, a ver, ¿realmente esto me va a servir? Esas son unas preguntas que yo debo hacerme antes. ¿Realmente esto me va a servir? ¿Realmente esto voy a utilizar el tiempo que me están sugiriendo? Estas son preguntas poderosas que nos van a ayudar a nosotros a entender mejor y a poder, ir ordenando nuestra economía personal y también nuestro comportamiento, porque como le digo, todos, en algún momento de la vida, todos nos comportamos de esa manera. Perfecto, Javiercito. Ya en la parte final, lastimosamente los recursos económicos, como para muchas familias ecuatorianas, se han ido limitando. ¿Cuáles serían en este caso las prioridades? De pronto, obviamente, aparte de los servicios básicos, ¿en qué debe priorizar la ciudadanía ecuatoriana? Bueno, se habla a nivel, no podemos estar desconectados del asunto macroeconómico también, el Ecuador, ¿no? Existen sectores económicos que se proyectan para este año con un buen nivel de crecimiento, ¿no? Fíjense, hablamos de que la economía del Ecuador ha crecido en cerca del 3% en el último trimestre de 2022 y también para este año se prevé un crecimiento similar, digamos así.
no es bueno, digamos, un crecimiento del 3, del 2%, porque es, digamos, muy poco comparado con otros países, ¿no? Ojalá tal vez en el 2024 comencemos a ver esta curva de la economía que siempre pasa, ¿no? Estamos en este momento tal vez en la etapa del tope y estamos tal vez empezando un poquito ya a subir esta parte de la curva de crecimiento económico, ¿no? Pero debemos entender las etapas. Para mí lo más importante en este momento, pues como digo, estar tranquilos. Si es que tengo de pronto algún endeudamiento que me atormenta, que me mata la cabeza en ocasiones y que no me deja en paz desde el punto de vista de mi tranquilidad emocional y de salud, tenemos que ir con toda la frontalidad haciendo una evaluación de mis ingresos, mis gastos y lo que puedo llegar a pagar, acercarnos a las instituciones acreedoras y tratar de bajar un poquito esas cuotas. Ojo, recuerden, cuando yo digo siempre, ¿no? Cuando nosotros nos morimos, vea, no nos esperamos absolutamente nada. Eso es lo que yo creo en un cambio en mi vida que tuve muy, muy fuerte el año anterior. Cuando nosotros fallecemos, no nos llevamos nada. Entonces, a veces de acumular cosas, de acumular bienes, ¿con qué objetivos? Y al final nosotros no nos vamos a llevar nada. Lo único que nosotros nos llevamos son nuestra felicidad, nuestra salud emocional, mental, espiritual y corporal. Entonces, yo creo que debemos pensar un poquito en eso. A veces es duro deshacerse, a veces muchas personas de cosas, ¿no? Es que, o bienes, o situaciones interesantes, pero creo que al final de todo lo que prima es nuestra tranquilidad mental, emocional. Evaluemos de pronto estas situaciones, evaluemos en qué estamos gastando nuestro dinero, prioricemos, por ejemplo, nuestra salud. Créanme que a veces nosotros ¿cuántos de nosotros no nos hemos hecho un chequeo, por ejemplo, mensualmente o anualmente de nosotros? Pero para nuestro carro sí estamos cada 5,000 kilómetros gastándonos en la casa, inclusive el aditivo, el aceite y las cosas para que nuestro carro esté bien, algo que no se mueve si no lo utilizamos nosotros. Y a veces para nuestra mente, para nuestro cuerpo no hacemos absolutamente nada, ¿no? Entonces son cosas que sí, cuando vienen estas temporadas del año, sí nos hacen reflexionar. Y también les invito a la gente que piensen un poquito en eso, analicen, evalúen, prioricen, y eso creo que va a ser lo fundamental y lo principal. Pero nunca, eso sí les digo a todas las personas que me están viendo, nunca descuiden el ahorrar, aunque sea un poquito, aunque sea una cantidad pequeña. Háganle como que fuera un gasto fijo, digamos así, como pagar la luz, el teléfono o cualquier otra cosa que sea fija. Paguémonos un pequeño fondito, para decirlo de alguna manera, una cantidad pequeñita para el ahorro, que esto sí nos va a ayudar en el mediano y largo plazo para eventualidades de emergencia. Este fondo, Javiercito, ¿se debe tener ahorrado en casa, en algún lugar de casa, o necesariamente en una casa financiera? Ahí va a depender de las prioridades. Verán, lo que siempre ha pasado es cuando lo tenemos nosotros en casa y sabemos en dónde está y guardamos, vean, es la más fácil manera de gastarnos ese dinero, digámoslo así, ¿no? Tenemos asignado en un lugar X, viene un gasto X innecesario o necesario gasto que sea, y dicen, no, ahí tenemos ese fondo, me voy a coger, pero ya voy a reponer. Y eso por lo general, créanme que yo diría tal vez en el 85% de los casos no pasa, no reponemos ese dinero, se fue, ¿sí? Por ese sentido, como que de nuestro cerebro, recuerden que nuestro cerebro nos juega así, le busca lo más fácil, busca lo más cómodo, ¿no? Entonces, si lo más cómodo es coger y ya sé dónde está y me cojo el dinero, se acabó. Pero si es que de pronto le doy un poquito más de dificultad a mi cerebro, ¿no? Diciendo, ¿sabe qué? Le voy a poner en un X lugar, o le voy a poner tal vez unas buenas alternativas a las instituciones financieras que también tienen planes, digamos, de ahorro programado, que en este momento muchas instituciones están pagando unas muy buenas o interesantes o rentables tasas de interés, que ojo, hay que tener muy en cuenta que cuando dejemos en una institución financiera siempre nos preocupemos de que no estemos perdiendo la rentabilidad. Recuerden que la inflación del Ecuador está alrededor del 3.5 o hasta el 4%, por lo general piensa que se va a llegar. Y si es que yo quiero que mi dinero tenga validez en el tiempo, yo tengo que buscar una tasa de interés que al menos sea igual a la inflación, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si es que yo pago o me paga una tasa del 2%, por ejemplo, y la inflación está en el 3%, o sea, mi dinero no está sirviendo para más que rentabilizar a las instituciones y no está sirviendo para lo que yo necesito, ¿no? Debo de buscar tasas de interés superiores a la inflación, si es que yo quiero al menos mantener el dinero
mantener el valor del dinero en el tiempo. Por eso es importante estar educados, no solamente analizar opciones, un poquito investigar tal vez en el internet. Ahí van a haber muchísimas más opciones que ustedes van a tener para poder dejar de pronto este dinero que ustedes están acumulando de una manera segura y que también esté como que más difícil para nuestro cerebro el coger esa idea de coger y llevarme y gastarme o lo que sea, ¿no? Sí es una buena alternativa y ahora sí les recomiendo que ustedes analicen y vean las tasas de interés que están pagando las instituciones en ahorros, ¿no? Por eso mucha gente incluso se ha dado a invertir en otro tipo de cosas, invertir en activos, invertir en acciones, invertir incluso en monedas digitales, ¿no? Que obviamente cada una tiene su nivel de riesgo, pero que también son alternativas al fin y al cabo, ¿no? Cada quien expone su dinero al nivel de riesgo que lo decide. Y por supuesto, para cualquier inquietud, Javiercito, sus líneas de contacto, ¿cómo se pueden contactar con usted para cualquier inquietud que tengan las personas naturales, jurídicas, empresariales? Bueno, Dayanita, en esta ocasión, pues bueno, quiero agradecerle a usted por esta oportunidad, pues, y bueno, a las personas, instituciones financieras, empresas, que deseen de pronto conocer un poquito más acerca de lo que nosotros hacemos y de cómo aplicamos, ¿no? Tenemos muchos modelos, por ejemplo, de presupuestos familiares para que se puedan aplicar a las instituciones, a los socios de las instituciones. Tenemos módulos específicamente creados para enseñar a la gente esto, porque créanme que no es difícil, no es necesario tener una X cantidad de ingresos para aprender a ahorrar. Nos han enseñado a endeudarnos, pero es así, pero rapidito, ¿cierto? Pero no nos han enseñado a ahorrar, y este es el reto que nosotros, y creo que el sistema financiero general se han propuesto. Y eso es lo que también les podemos ayudar. Para contactos, yo les doy mi número de teléfono, el 0998-586-752, o pueden comunicarse a mi correo electrónico Javi con Y y con X, javilomas@gmail.com, o también pueden seguirme en mis plataformas digitales. En Facebook estoy como igual Javi Lomas, ¿no? Ahí estoy con mucha información que también puedo compartirles, y también quiero hacerles una invitación a todas las personas aprovechando esta oportunidad. El próximo sábado 14 de enero vamos a tener un taller justamente de planificación de metas, pero para mi nivel personal, de metas personales para garantizar nuestro éxito personal. Lo vamos a llevar a cabo por una invitación de un gran amigo en la ciudad de Pujilí. Tenemos cupos súper limitados, así es que a las personas que desean de pronto y nos interesan por esto, planificamos nuestra empresa, planificamos todo, pero no planificamos nuestra vida. Y hay etapas de nuestra vida que nos golpean tan fuerte y nos cambian totalmente la dirección, que sí es necesario volver a reorientarnos, ¿no? Así es que vamos a realizar este taller muy importante el próximo sábado, y por favor a las personas que estén pendientes en las redes sociales y que también puedan interesarse por esto, como les digo, hay cupos completamente limitados, y ojalá pues la próxima semana pues podamos contar con alguno de ustedes y enseñar mutuamente a manejar eficientemente nuestra vida y tener una planificación correcta para nuestro futuro, que creo que es lo principal y lo mejor que podemos hacer, invertir en nosotros. Importante, entonces nosotros nos quedamos con esa reflexión, prioridades, queridos amigos, y si tienen ese problema de compradores impulsivos, por favor, directamente al psicólogo en primera instancia y el dinero hacia su fondito común. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Nos acompañó el ingeniero Javier Lomas, asesor y consultor financiero, y por supuesto un profesional a carta cabal. Lo conocimos desde hace algunos años y sabemos fehacientemente su acción profesional. Javiercito, augurarle muchos éxitos en este 2023. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Dayanita. No se olvide, más que un psicólogo es conocernos a nosotros mismos y saber que de todo depende de lo que nosotros estamos poniendo en nuestra cabeza, ¿no? Nuestros resultados dependen de lo que ponemos en nuestra cabeza. Así es que conozcamos primero cómo funciona nuestra mente, y ahí sí pues podemos hacer lo que nosotros nos propongamos en la vida. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, y éxitos totales para todos, ¿no? Muchísimas gracias, Javiercito. La pausa publicitaria y regresamos con más en nuestro espacio informativo.